Oh, por Dios, ha sido un lunes de muchos invitados y el tiempo en televisión es apremiante y es horroroso tener que apretar contenidos tan interesantes como el que queremos desarrollar a continuación, pero yo sé que la calidad de nuestro invitado así lo va a permitir y vamos a ir de frente a la sustancia de este tema. León Trachtenberg, experto en temas educativos, está con nosotros y esto a propósito de una entrevista que concedió Paloma Noceda, congresista de Fuerza Popular, al diario Perú 21, que titula el diario "Se olvidan quién fue el presidente". En pocas palabras, les resumo sus declaraciones. Ella dice que hay que incluir el tema del terrorismo en los textos escolares para que los chicos tengan un conocimiento sobre la historia del país, pero que evidentemente ligada a esta lucha contra el terrorismo está la figura de Alberto Fujimori. Y esto podría interpretarse como una politización de la educación a los chicos que están en el colegio. No sé. ¿Qué es lo que opina León Trachtenberg? Le dejamos el planteamiento abierto. Bueno, muy buenas noches. Gracias. Sí. Mira, lo primero que hay que entender es que una cosa es lo que se pretende enseñar a los chicos y otra cosa es lo que ellos van a aprender. Para los chicos de la escuela de hoy, todo lo que ha pasado antes que nacieron es prehistoria. Puede ser la Segunda Guerra Mundial, puede ser Egipto, da lo mismo. Ellos no han sido partícipes del proceso en el cual todos estos elementos han sido parte de su contexto y su discusión. Y entonces, para ellos, hablar de este tema no tiene la significancia que tiene para los adultos. ¿En qué circunstancias podría convertirse en significativo? Si es que ellos sienten de que hay algo relevante para ellos, para sus vidas, que está en juego. Y eso necesariamente tiene que ir de la mano con conflicto. O sea, una historia que se estudia sin conflicto no es interesante. Es como leer una novela donde no hay pleito pues entre el marido, la mujer, el adulterio y demás. Es decir, ¿a quién va a leer una novela así? A los chicos les atrapa el conflicto. Y entonces cuando tú quieres crear una situación en la que no hay conflicto, o sea, hay un Estado que de una manera limpia, correcta, transparente, liderada por su presidente, se impusieron frente a un grupo de terroristas, medio locos, etcétera, y que eso tiene que registrarse en la historia como un hecho valioso para los peruanos. Eso a los chicos del colegio no les va a decir absolutamente nada. Quizás si hago una analogía puede ayudar un poquito. A los chicos, si tú les hablas, por ejemplo, del nazismo, claro, no les estás diciendo nada. Sí. Pero si tú le dices que en el año 36 el equipo de fútbol de Perú se retiró del Mundial, de la Olimpiada, porque le anularon un partido en vista de que sus jugadores eran negros y el régimen nazi no toleraba que hayan negros que sean superiores a los arios, a lo que se agrega las victorias de Jesse Owens en salto largo y en las carreras, que eran absolutamente inaceptables para el nazismo. Entonces despiertas el bicho de la curiosidad. Oye, ¿qué fue esto? ¿Qué pasó? ¿Qué es el nazismo? ¿Quién era Hitler? Porque el punto de entrada es algo que los engancha en este caso el fútbol. Entonces lo que tú necesitas para que algo sea interesante es una situación donde hay una tensión, donde hay un conflicto, qué sé yo. ¿Y cuál sería la manera adecuada? Porque se ha insistido mucho en este desconocimiento, que es cierto, es una realidad. Cuando uno sale a la calle con el micro y pregunta, oye, ¿tú sabes quién es Abimael Guzmán? Las generaciones que no han conocido el fenómeno no tienen idea y deberían tener una idea. Claro. Puede ser, no sé, una idea propia a partir de las fuentes a las que hayan recurrido. Pero ¿cuál sería la manera de introducir sin que haya, digamos, una intencionalidad política detrás? Es decir, lo que pasa es que para que haya interés por parte de los alumnos, ellos tienen que entender qué pasó. O sea, si tú les planteas nada más que hubo un grupo de terroristas locos que quisieron tirarse el Estado y hubo un presidente peruano, Alberto Fujimori, que luchó contra ellos y los derrotó. Y el líder de ellos está preso, bien merecido, cadena perpetua, es un terrorista y demás. Eso a los alumnos no les alcanza para poder registrarlo como algo que tiene un valor. Ellos tendrían que entrar y profundizar, tendrían que entender, oye, ¿y qué cosa era este sendero luminoso? ¿Y cómo se conformó? ¿Y cómo nació? ¿Y por qué estaban en confrontación con el Estado? ¿Y qué cosa hizo el Estado en relación a eso? Y eso implica tener que ver algunos documentos, algunos textos, incluso podríamos fotos. Analizar qué condiciones en la sociedad de ese momento pudieron permitir que germinara un movimiento como este. Pero ahí es donde tienes el problema de que cuando un maestro intente hacer una confrontación,
van a decir que hace apología del terrorismo, porque puso una foto de Aymar Guzmán o porque citó una cita de su propaganda política, porque de otra manera no tienes cómo hacer que los alumnos vean qué cosa está confrontándose con qué cosa. Por supuesto que la línea del Estado peruano, representado por sus profesores, debería ser de condena absoluta al terrorismo y a todo método violento que pretende imponerle a la sociedad por la fuerza el pánico, el terror o la destrucción del Estado de Derecho. Y en ese sentido, reconocer que afortunadamente el Estado peruano, que en ese momento estaba presidido por Alberto Fujimori, derrotó a los terroristas, que mucha parte de ellos están presos todavía. Entonces tú le das un sentido a las cosas, pero si tú pretendes hacer una historia aséptica, donde solamente hay los buenos y los malos, y los buenos liderados por Fujimori y los malos liderados por Aymar Guzmán, eso no se lo compra nadie. En ese sentido, por ejemplo, abordar la historia de los gobiernos recientes, porque no hay que circunscribir a esto el tema de Fujimori, ¿no? Esta es la propuesta de una congresista sobre un periodo específico, pero ¿por qué no un chico también tendría que tener derecho a conocer, por ejemplo, la historia del presidente Toledo? Así es. O a conocer la historia de quién ha sido Alan García. Y de Belaúnde, siempre y cuando tú partas de cuál ha sido... digamos, el alumno del colegio no es un estudiante de historia universitario, el alumno es un adolescente que quiere encontrarle sentido a las cosas. Por eso es que cuando les hacen las preguntas, cuando terminan el colegio, es como que nunca hubieran estudiado nada, porque no han registrado nada que les haya parecido relevante o interesante para sus vidas. Yo pienso que Paloma Noceda es una de las presidentas de la Comisión de Educación, digamos, más solvente, más responsable, más seria. A mí me gusta mucho la fineza de su trato y demás. Me parece una persona muy receptiva y que ha querido de alguna manera plantear de que hay un faltante en la historia. Que por temor no estamos enseñando. Que no está colocándose. ¿No? Pero yo creo que hubiera sido suficiente hacer un oficio al Ministerio de Educación expresando una preocupación, porque cuando tú haces un proyecto de ley, primero que no es vinculante porque es declarativo, o sea, ella misma dice que es declarativo. Ella misma dice, sí, es cierto. Y en segundo lugar, tú das pie a que el Congreso dé proyectos de ley declarativos, no vinculantes, que pueden hablar casi de cualquier cosa. Entonces me parece que no es prudente que algo que además le compete principalmente al Ministerio de Educación, que es el tema del currículo, sea trabajado a partir de un proyecto de ley donde se declara la importancia de algo, pero que por no ser una ley vinculante, entonces ni siquiera te dice cómo hay que hacer o qué hay que hacer. Y es peligroso que el Congreso dé leyes que tienen que ver con el sector educación, que está bajo la rectoría del Ministerio de Educación, como se hizo en su momento cuando dieron esta ley de que los padres escogen los textos escolares de los alumnos, que es una prerrogativa de los colegios, o dieron esta otra norma, o querían dar la norma de que el colegio empiece digamos que la fecha de inicio de corte no sea el 31 de marzo, sino el 31 de julio, porque un grupo de gentes y de congresistas le dio la gana de que sea así, sin ningún sustento técnico o científico. Claro, no va por decreto, la cosa ahora no la funciona por discusión decreto. sobre ideología de género y todo lo demás son asuntos del sector educación que el sector educación tiene que resolver. El Congreso puede expresar un interés, una preocupación, para eso alcanza un oficio, no necesita, o invitarlo al ministro para explicarle una preocupación. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con las normas que pretenden inmiscuirse en asuntos que tienen que ver con la pedagogía, que tiene fundamentos psicológicos, neurocientíficos, ciudadanos, etcétera, que no dependen de un proyecto de ley. Y una cosa que es muy importante que tenemos que entender todos es que si no estudiamos la historia de manera crítica y no somos capaces de reconocer nuestros errores y las dificultades que tuvimos en el pasado, primero que no es una historia creíble, porque daría la impresión de que siempre hacemos las cosas bien y nos va mal. Y en segundo lugar, no puedes proponerle retos a los chicos sobre qué cosas tenemos que evitar o corregir para que en el futuro nos vaya mejor. El desarrollo del sentido crítico. Si siempre hemos hecho las cosas bien y nos ha salido mal, mejor tirémonos un tiro. Nos ha ido mal porque hemos hecho cosas mal, y esas cosas que hemos hecho mal hay que corregirlas, hay que mencionarlas,
hay que reconocerlas, hay que retractarse, hay que repararlas, y entonces podemos apostar por un futuro mejor construido por quienes quieren evitar los errores del pasado para tener un Perú mejor. Sobre la base de un conocimiento pleno de todos estos hechos, errores o aciertos que hayamos cometido. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.